iglesia. Lo que yo le hice es verdad. Cuando el Señor permitimos que el Señor haga, Él hace lo que ni siquiera alcanzamos a imaginar. Porque tal vez aquí en este momento pueden haber simplemente lágrimas, puede haber de pronto que alcanzamos un tiempo de paz en medio de esa situación difícil. Pero lo que Él va haciendo en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra vida, en nuestra familia, es algo que no podemos entender. Y hay algo, iglesia, que yo sé que tú has ido aprendiendo con el tiempo. Las batallas, nosotros no tenemos que pelearlas de pie. Nosotros tenemos a alguien que pelea las batallas por nosotros. Y no solamente pelea las batallas por nosotros, gana las guerras por nosotros. Y la única forma es de rodillas. Es entregándole a Él lo que somos, lo que sentimos, lo que pensamos, lo que soñamos, lo que nos duele, cada una de esas cosas. Y Él va a traer libertad sobre nosotros. Amén. Yo tengo una buena noticia aparte de los jueves. Revive al día, buenas noticias para tu vida. Pero estábamos hablando con los pastores, ¿cuántos extrañan ese tiempo en las mañanas que la pastora Sophie nos llevaba y que comenzamos nuestros días de rodillas, los podemos terminar de pie? Esos tiempos de oración vamos a comenzarlos, ya no se llaman revive al día, sino revive tus mañanas. Van a ser todos los martes de 5:30 de la mañana a 6 de la mañana, media horita. ¿Por qué los martes? Porque los lunes hay muchos festivos. Entonces, para que no perdamos, digamos, lo que Dios quiere hacer a través de esas mañanas, vamos a hacerlo los martes de 5:30 a 6 de la mañana. Y en esos martes también usted va a encontrar personas diferentes. ¿Cuántos han sido edificados los jueves por esas personas que han traído esa palabra? La verdad que definitivamente yo me gozo. Mire, yo cuando estoy grabando, porque yo estoy allá, el jueves, antes de comenzar a grabar, hubo un tiempo y un mover espiritual tan chévere que la casa se llenó de la presencia de Dios. Y eso lo podemos ver reflejado también a través del Zoom. Cuando nosotros llegamos y le confiamos al Señor ese tiempo, donde le decimos a Él que sea el que hable a través de nosotros. ¿Y cuántos hemos escuchado la voz de Dios a través de esas personas que vemos a través de nuestras pantallas? Y recuerden que el jueves que viene, eso viene importado desde Curramba, desde La Arenosa. Ustedes no se alcanzan a imaginar la bendición que hay para nuestras vidas, porque yo soy creyente de que cada uno tiene una porción de fe que Dios le dio para que el cuerpo sea edificado. Lo que tú tienes, yo lo necesito para poder crecer. Lo que tú has vivido, sé que ha sido difícil, sé que ha traído lágrimas, pero esas heridas que tú tienes, cuando tú las muestras, nos damos cuenta de que si Dios lo pudo hacer en tu vida, Dios lo puede hacer también en mi vida. Entonces yo le doy gracias también a Dios por la vida de cada una de las personas dispuestas y valientes de poder contar un testimonio, de poder llevar una palabra, de poder ser portadores de la voz de Dios y ese anuncio de las buenas nuevas. Amén. Y no sé cuántos vieron en la página de la iglesia, en el WhatsApp, cómo se llamaba la enseñanza de hoy. Espejito, espejito. Y cuando normalmente nosotros escuchamos eso, traemos a nuestra memoria, ¿a quién? A Blancanieves, ¿cierto? Pero Blancanieves no precisamente, porque la que decía espejito, espejito, ¿quién era? Era la bruja, ¿sí? Y normalmente ella bajo un hechizo se veía muy hermosa, pero realmente ella tenía como 500 años y cuando se le acabó el hechizo ella era viejita, arrugada y fea. Y eso pasa muchas veces. Y yo quiero definir primero, antes de comenzar, qué es un espejo. Un espejo es un objeto que refleja una imagen. Su función principal es mostrar aquello que está, ¿qué?, delante de él. ¿Sí o no? Si nosotros tenemos un espejo aquí, ¿cuál es el objetivo del espejo? Mostrar lo que está al frente de ellos. Y nos damos cuenta que en la antigüedad los espejos no eran como ahorita, que son que muestran con tanta claridad tantas cosas, sino que eran un poquito más distorsionados. Pero espiritualmente, ¿qué entendemos acerca de un espejo? Un espejo representa mucho más que una superficie física, representa identidad, percepción, cómo nos vemos, o sea, nuestra autoevaluación, revelación y la manera en que una persona se ve a sí misma.
Todos tenemos un concepto de nosotros mismos. Muchas veces decimos, somos buenas personas, somos malas personas. Cuando nos vemos al espejo, aunque los hombres no padecemos de eso, siempre nos vemos lindos, ¿sí o no? A ver qué hombre se ve al espejo y nos saca aquí y dice, uy, estoy guajo, estoy fuerte. Pero las mujeres se miran al espejo y dicen, ay, hoy ya estoy grande, ya eso, y el piso como está de frío. ¿Por qué? Porque todos tenemos una percepción diferente acerca de cómo nos vemos. ¿Quiénes han ido a una feria o a un circo? Donde hay esos salones que tienen un montón de espejos, que a veces que pejan los espejos cóncavos, espejos convexos, espejos que distorsionan toda la realidad. Y usted se para a veces frente a un espejo que tiene como esta parte de acá y usted se ve como todo grandote, todo cuajo. Y hay otros que usted se ve con la cara fruncida. Entonces, ¿qué pasa? Según el espejo que nos miremos, ahí es donde nos vamos a encontrar realmente. Y muchas veces conozco gente que tiene espejos en la casa que son alterados para ellos verse mejor. Y conozco también hay otros que tienen defectos en los espejos y siempre se ven más gordos en el espejo. Y la gente les dice, hey, pero es que vos estás bien, vos mantenés la línea, está chévere. No, pero como se ven diariamente en un espejo que de pronto los hace ver un poquito más gordito, creen que realmente están gordos. Y hay un problema, iglesia, es que nosotros a veces tenemos espejos que no deberíamos tener. A veces tenemos espejos y nos miramos a través de los errores del pasado. Y ese error del pasado es lo que califica lo que hoy somos nosotros, o la capacidad que tenemos para el propósito de Dios en nuestras vidas. A veces nos miramos también por lo que el otro dice de nosotros. ¿Nos pasa o no nos pasa? Usted no puede, usted no es capaz, usted no tiene una oportunidad, usted no lo va a lograr. Nadie en nuestra familia lo pudo lograr, nadie en nuestra familia lo hizo. Y esos son espejos que nosotros cargamos diariamente, como el espejo que cada una de las mujeres carga en los bolsos. Y ahorita ya no hay necesidad de tener espejo en el bolso, ahorita lo que tenemos es el celular. Y el celular es otro elemento que utilizamos para mirarnos. Porque miramos las redes sociales y nos evaluamos versus lo que estamos viendo ahí. Esta persona es exitosa por lo que tiene, por cómo se viste, por cómo se ve. Mire cómo yo estoy. Y entonces empezamos nuestras vidas y nuestros días mirándonos al espejo, pero a veces no es el espejo correcto el que nos tenemos que mirar. Mire, yo cuando me levanto todas las mañanas tengo un espejo gigante de mi señora justo al lado donde yo me levanto. Y normalmente uno no se levanta pensando en la nada, ¿sí o no? A ver qué hombre se levanta pensando, no, nosotros necesitamos por ahí 5 minutos para procesar, para reagrupar todas las ideas y ya poder comenzar. Y yo me levanto y yo me miro, y yo, ¿quién es ese man que está ahí? Ese no fue el mismo que se acostó ayer. Tenemos espejos allí, tenemos espejos en el baño, tenemos espejos en la sala. ¿Quién salió de la casa hoy sin mirarse un espejo? Todos nos miramos un espejo. Bueno, Martín tiene un espejo que habla, que es Yoli, y Yoli le dice, no, estás lindo, papi chulo, no estás bien, te queda bien esto, no te queda bien esto. Pero todos necesitamos en cierta manera mirar para ver cómo estamos. Y cuando yo estaba estudiando este texto que vamos a aprender hoy, y vamos a abrir nuestra palabra en Hebreos 11, que es ese salón de la fama de los héroes de la fe, yo decía, Señor, yo siempre he querido ser un héroe de la fe. Tenemos cada uno de nosotros un llamado para ser un héroe de la fe. Cada uno de ustedes. Marcar diferencia, que el propósito de Dios se cumpla. Pero cuando miramos decimos, no tenemos la capacidad. No, eso yo no lo puedo hacer, eso es demasiado grande para mí. ¿Cuántos hemos pensado en eso? ¿O cuántos hemos tenido promesas de Dios aquí en este lugar? Amén. Dios nos ha hablado a cada uno de nosotros y hay promesas y nosotros decimos, no, eso no se puede cumplir, porque nos vemos y creemos que somos incapaces y en muchas ocasiones que no somos dignos de ese propósito que Dios tiene para nosotros. Y vamos a abrir la palabra de Dios en Hebreos 11. Yo voy a leer varios versos porque es demasiado extenso, pero vamos a leer esos versos para que tengamos la idea de lo que vamos a trabajar el día de hoy. Hebreos 11 es el salón de la fama de la fe, donde Dios mismo reconoce a hombres y mujeres que marcaron generaciones y cambiaron la historia por creerle.
Porque en el espejo no se vieron a ellos mismos, ni vieron sus limitaciones, ni vieron que no podían, ni vieron incluso que son capaces. Porque incluso la misma palabra dice que no tengamos un concepto mayor de nosotros mismos como el que debemos de tener. ¿Recuerdan esa cita bíblica? Porque hay muchos que también se creen un poquito de más. Conocemos más de uno así. Pero también es al otro extremo. De muchas veces no creemos que somos dignos de nada de lo que Dios nos pueda dar. Por lo que hicimos, por cómo vivimos, por los errores que cometimos. Lo impactante es que ninguno de ellos eran personas perfectas. Y si nosotros cuando leamos ahorita eso nos vamos a dar cuenta de que usted y yo no hubiéramos escogido ni a David para ser un rey, ni a Rahab para estar dentro de la genealogía de Jesús. No hubiéramos escogido a Moisés, que había matado a una persona, que había sido temeroso para libertar a un pueblo. Porque ellos no tienen el calificativo ni el perfil adecuado para hacer esas cosas sobrenaturales que hicieron. De hecho, cada uno de ellos tiene un historial como nosotros lo tenemos. ¿Cómo se llaman los juzgados cuando uno tiene antecedentes? Listo. Cada uno de nosotros tenemos un montón de antecedentes que pensamos que no calificamos para el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Creemos que por lo que hicimos, lo que vivimos, no tenemos oportunidad y no somos dignos de eso. Pero cuando nosotros miramos en el espejo de la realidad que Dios nos quiere mostrar, porque recuerden que la palabra de Dios es el espejo adecuado en el cual nosotros nos tenemos que ver. Aquí vamos a encontrar hombres y mujeres que no tenían capacidades según como ellos se veían, pero que fueron útiles en la mano de Dios. Porque Dios nunca busca una persona perfecta en capacidades. Dios nunca busca ni al más fuerte, ni al más poderoso, ni el más grande, ni el más bonito. Dios simplemente busca personas que crean que Él lo puede hacer. Es lo único que necesita. Y esa cita que vamos a mirar en Hebreos 11 hace énfasis en cada versículo acerca de cuál es la diferencia entre esos hombres de fe y nosotros. Porque yo sé que cada uno de nosotros vamos hacia ese propósito. Y dígame, créalo, porque la buena obra que Dios comenzó la va a perfeccionar. Cada uno de nosotros va a ese propósito, camino a ese propósito. Claro, es que el camino al propósito, cuando lo leemos aquí no es fácil, porque aquí es un resumen real de lo que Dios ya hizo a través de una persona, pero aquí no dice cuánto tiempo se demoró, cuánto tiempo fue el proceso, y en cada vida hay un proceso. Iglesia, Dios nos viene diciendo hace mucho tiempo, no hay atajos para el propósito, no hay atajos, no hay atajos. Hay que pasar a veces por el desierto para poder entrar a la tierra prometida. A veces hay que estar subyugados por otro pueblo como Babilonia para que pueda haber libertad. A veces para poder ser rey primero tenemos que estar en el palacio, pelear, matar al gigante, matar al oso, matar al león para poder llegar a ser rey. No hay atajos en el propósito. ¿Por qué? Porque ese trayecto es lo que va a formarnos. Ese trayecto es lo que nos va a probar para poder ser promovidos al propósito de Dios. Era necesario que José pasara lo que pasó, que fuera vendido por sus hermanos, que llegara a la cárcel para poder llegar a reinar. Cada una de esas cosas son necesarias. Y vamos a abrir la palabra de Dios en Hebreos 11. Cate, yo me voy a saltar varios versículos, pero yo te voy a ir diciendo. Verso 1. Tú tienes ahí forma de colocar la Reina Valera contemporánea, no la Reina Valera 1960. No. Sí. Bueno, vamos a leer la 1960. ¿Quién me presta una Reina Valera 1960? Listo, dice la palabra, verso 1, vamos del 1 al 3, saltamos al 6, 7, 8, listo, vamos del 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, es pues la fe, grábese en esa palabra, porque la vamos a escuchar durante todo este texto. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Vamos al versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Versículo 7.
Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Vamos en el 8. Por la fe Abraham obedeció cuando fue llamado y salió sin saber a dónde iba y se dirigió al lugar que iba a recibir como herencia. Versículo 9. Por la fe habitó en la tierra prometida como un extraño en tierra extraña y vivió en tiendas con Isaac y Jacob, quienes eran coherederos de la misma promesa. Versículo 10. Porque esperaba llegar a la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Versículo 11. Por la fe. Cada versículo nos hace énfasis de que hay una sola forma en que usted y yo vamos a alcanzar ese propósito de Dios. ¿Y es a través de qué? De la fe. Por la fe, por la fe, por la fe. Sara misma recibió fuerzas para concebir, aunque era estéril, y dio a luz, aun cuando por su edad se le había pasado el tiempo, porque creyó que era fiel quien le había hecho la promesa. Y yo quiero hacer un pare aquí. Porque hace 8 días la pastora Marcela nos enseñó que Sara había cometido un error. Sara había mandado a Abraham a que se acostara con Agar. Y después de que Agar tuvo el hijo, mandó a Agar y al chino para la calle. Pero aquí Dios no está diciendo los errores de cada uno de estos hombres. Aquí Dios no está haciendo énfasis en lo que ellos se cometieron en el error, en qué se equivocaron, en qué hicieron, en cuál era su pasado, en cuál era su debilidad. Aquí Dios está diciendo, por la fe, Sara, aún siendo estéril, aún después de estar viejita, porque estaba ya bien viejita, creyó. Y aquí es muy importante eso, hermano, porque muchas veces el hombre, el vecino, nuestros amigos, nuestros familiares, aún la justicia tiene un antecedente de lo que nosotros somos, fuimos e hicimos. Pero Dios no nos va a ver a través de ese lente, porque cuando Dios te perdona, dice que nuestros pecados son echados en el fondo de la mar, y allí nadie puede tener acceso a ellos. Y tal vez muchos, y si somos reales, Naamán era un leproso. Y mucha gente lo conoció como el leproso, pero él ya era sano. Dios lo veía como un hombre sano y que era ¿cómo se llama? Un general fuerte y valiente. Bartimeo era un ciego, pero recibió la vista. ¿Y ustedes cómo creen que le decían en ese entonces los que lo conocían? Ah, ese era el ciego, el ciego, el ciego. Y cada uno de nosotros vamos a ser llamados por lo malo que hicimos, pero Dios nos llama por el propósito que tiene para cada uno de nosotros. Y Dios tiene memoria. Es que tú y yo tuvimos fe para pasar un obstáculo. Es que tú y yo tuvimos la fe para poder cumplir el propósito. Y eso es lo que nos está diciendo este texto hoy. Y por eso hay tanto énfasis en este texto de que diga por la fe, por la fe, por la fe, por la fe. Y muchas veces nosotros queremos hacerlo por la fuerza, hacerlo por el conocimiento, hacerlo por la estrategia, pero Dios nos está dando hoy la estrategia correcta. ¿Y es por qué? Por la fe, por creer que Dios lo puede hacer a pesar de lo que somos, en creer de que Dios nos hizo un llamado y que la buena obra que Él hizo en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Es entender que Dios no depende de cuánta fuerza tengamos. Dios le dio una fuerza natural a Sansón y hizo lo malo delante de Dios. Aquí lo vemos más adelante. Pero aquí en el Salón de la Fama no están los errores que Sansón cometieron. Acá dice, por la fe, Sansón alcanzó. Habla de David, no habla de que David asesinó a Urías, de que hizo lo que hizo, de que censó al pueblo, de que hizo un montón de cosas. Habla de que por la fe David alcanzó. Hermano, y te voy a decir algo, en el libro de la vida, tú estás llamado a ser un héroe de la fe, porque tú estás llamado a cambiar tus generaciones. Eso fue lo que ellos hicieron, cambiaron generaciones. ¿Qué hizo Sara y Abraham siendo viejitos? Dice que su generación se cuenta como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Hoy nosotros somos parte de esos hijos de Abraham, porque somos hijos de la fe, por lo que ellos una vez hicieron. Y vamos a seguir leyendo el texto. Versículo 11. Listo, versículo 11. Por la fe Sara misma recibió fuerzas para concebir, aunque era estéril, y dio a luz, aun cuando por su edad se le había pasado el tiempo, porque creyó que era fiel quien le había hecho la promesa. Porque creyó que era fiel quien le había hecho la promesa. Hermano, ¿quién te hizo la promesa a ti de libertad? Dios.
¿Quién te hizo a ti la promesa de prosperidad? Dios. ¿Quién te hizo a ti la promesa de sanidad? Dios. ¿Quién te hizo a ti la promesa de que tu familia no le iba a pasar nada y que le iba a tener cuidado de ellos? Dios mismo. Entonces tenemos que tener la fe que tuvo Sara. No pensar en los errores que ella cometió, porque a veces descalificamos porque vemos. Y si nosotros somos sinceros, dígame, ¿quién de aquí escogería a alguno de estos hombres para estar en el salón de la fama de fe? Ninguno. Porque siempre diríamos, no, este es un asesino, esta es una mentirosa, esta se rió de lo que Dios le dijo, esta no creyó al inicio. Y siempre decimos lo malo de las personas, pero Dios ve la fe que hay en nuestro corazón. Y te voy a decir algo más alentador, iglesia. Tú estás hoy aquí por la fe. Por la fe de que Dios iba a traer una palabra a tu vida. Por la fe de que Dios puede hacer algo diferente en ti y a través de ti. Por la fe de lo que le estás pidiendo, de que tal vez tu hijo, tu familiar, tu amigo, tu empresa, tu negocio vean algo diferente. Tú eres un héroe de la fe. Tú no eres cualquiera. Y te voy a decir algo aún más alentador. Si nosotros hubiéramos estado en ese tiempo y conociéramos lo que conociéramos, nosotros hoy estaríamos en Hebreos 11 y seríamos parte de ese salón de la fama de los héroes de la fe. Porque tu lucha no ha sido fácil, iglesia, pero tú has permanecido fiel al Señor y la fe te ha sostenido. ¿Has querido tirar la toalla? Levanta la mano. ¿Has querido tirar la toalla? ¿Has querido salir corriendo? ¿Has dicho que no hay esperanza? ¿Has dicho que no hay opción? ¿Cierto que sí? Pero la fe te ha mantenido y hoy estás aquí sentado creyendo que hay un Dios más grande que va a cumplir cada una de esas promesas que nos hizo. Y hoy tenemos más promesas que lo que ellos tenían antes, porque recuerdo que ellos tenían una promesa futura de que Cristo iba a venir. Nosotros ya pasamos, ya Cristo vino y la promesa de nosotros es más real y es más viva. Hoy tenemos un Espíritu Santo en nosotros. Ellos no lo tenían. Ellos tenían la expectativa de que iba a venir un Salvador. Hoy nosotros ya tenemos un Salvador y ese Salvador vive dentro de nosotros. Por eso el apóstol decía, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, porque Él está ya dentro de nosotros. Es tanto el amor de Dios para que ese propósito de Dios se cumpla en tu vida y en mi vida. Es que Él puso al mismo Salvador del mundo dentro de cada uno de nosotros. Y eso que está dentro de ti, esa voz que te dice, tú puedes, no desmayes, hay oportunidad, sigue adelante. Ese es el mismo Espíritu Santo hablándote y diciéndote, vamos camino a que el propósito se cumpla, porque tú eres un héroe de la fe. Tú no eres cualquiera, iglesia. Marle, tú no eres cualquiera. Gloria, tú no eres cualquiera. Sebas, tú no eres cualquiera. Negra, tú no eres cualquiera. Patri, tú no eres cualquiera. Tú eres héroes de la fe. Héroes improbables de la fe, sí, porque tal vez cuando el mundo nos mira, dice, no, este man no lo va a lograr. Pero no importa quién crea en ti. Lo importante es quién te ha llamado y quién te ha escogido. Y el que te escogió es Cristo Jesús. Él murió por ti para darte un propósito eterno, para que otros vean a través de ti quién es Él. Lo que Él quiere formar en nosotros es ese Cristo mismo. Y por eso yo decía espejito, espejito. Porque ¿qué vemos nosotros cuando nos vemos a través de un espejo? ¿Seguimos viendo a ese hombre imperfecto o ya vemos a Cristo en nosotros haciendo una obra diferente? ¿Qué estamos viendo nosotros cuando nos miramos? ¿En qué estamos creyendo nosotros? ¿Cuáles son nuestras capacidades? Cuando la palabra dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando dice que todo lo puedo en Cristo, ¿a qué hace acepción? A nada. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y claro, hay dificultades, hay debilidades, hay obstáculos. Pero Dios pone los obstáculos para poder promovernos si no lo hemos entendido. Creemos que el obstáculo es para frenarnos. Creemos que el obstáculo es para que nos detenga. No, Dios pone obstáculos para que nosotros podamos avanzar y ser promovidos. Porque eso es lo que hace el propósito en nosotros. Promoción, promoción. La palabra lo dice diferente. De gloria, en gloria, en gloria, en gloria, en gloria. ¿Hasta cuándo? Hasta que no te veas tanto tú, sino que veas Cristo en tu vida. Cuando yo me miro al espejo, aparte de ver un gordito guapetón, veo a Cristo más de lo que lo veía antes. Y yo glorifico al Padre por eso, porque no es mi obra, es la obra de Él. Es la obra de Él. Y yo estoy seguro que cuando tú te miras al espejo, te das cuenta de que ya no hay tanto de ti y hay más de Él. Y cuando nos damos cuenta de eso, decimos que vamos por buen camino. Amén. Vamos por buen camino, iglesia.
Versículo, ¿en cuál vamos? 11, ya 12. Por eso también de un solo hombre que ya estaba casi muerto. Mire, es que Abraham ya estaba recucho, ni siquiera cucho, estaba recucho. El tipo tenía 99 años. 99 años. Y el man todavía tenía fuerza para el delicioso. Porque es que los hijos no se hacen. La única que hizo el Hijo del Espíritu Santo fue María. De resto, todos tenían la labor que hacerla. Imagínense, 99, yo le pido al Señor, Señor, dame la unción de Abraham hasta los 99. Un solo hombre que ya estaba casi muerto llegó a tener una multitud de descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo y tan incontables como la arena que estaba a la orilla del mar. ¿Y por qué esto ocurrió? Porque había una promesa, porque cuando Dios se encuentra con Abraham le dice: tus generaciones serán como las estrellas y como el mar. No simplemente fue porque a él se le ocurrió, no venga Sara, démosle a esto hasta los 99 a ver qué ocurre. No, había una promesa y por la promesa fue que se cumplió. Hermano, hay una promesa en tu vida. La obra de Dios se va a perfeccionar. Tú no vas a ser como tú eres y como éramos. Y hoy nos vemos y vemos una realidad de que hay una obra de Dios en nosotros. Amén. Claro, a veces nos agarramos con nuestro ser amado, pero ya tomamos decisiones diferentes. Ya no salimos corriendo cada uno para cada lado. Ya estamos juntos, aprendiendo, escuchando, siendo transformados. Amén. Y cuesta decirlo, pero nuestras decisiones hoy son diferentes a como eran antes. ¿Por qué? Porque Cristo está haciendo en nuestras vidas una evidencia. Y ya la gente puede decir, ve, cuando la gente te mira y te dice, es que vos sos diferente a como eras antes, no se trata de que tú eres la mejor versión de Gloria, no, se trata de que ya la gente puede ver a Cristo a través de nuestras vidas. Porque también tenemos ese error, decimos, yo quiero ser la mejor versión de David. No, nuestra mejor versión va a ser terrible también. Pero cuando dejamos que Cristo sea en nosotros, es diferente. Vamos a saltar al 17. 17, por la fe, cuando Abraham fue puesto a prueba, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofreció a su único hijo, a pesar de que Dios le había dicho, por medio de Isaac vendrán descendientes. Y es que Abraham sabía, mire lo que dice el versículo 19, y es que Abraham sabía que Dios tiene el poder incluso para levantar a los muertos, y en sentido figurado, entre los muertos lo volvió a recibir. Versículo 23, Cate, y vuelve a decir, ¿qué vuelve a decir? Por la fe. Por la fe, cuando Moisés nació, sus padres lo escondieron durante 3 meses, pues al ver que era un niño muy hermoso, no tuvieron miedo al decreto del rey. ¿Cuál era el decreto del rey? Que todos los niños tenían que morir. Pero como había un propósito, por la fe, los padres, miren lo que estoy hablando acá, no se trata de la persona, se trata de la fe de los padres. Y yo sé que la fe no es algo que se hereda, pero sí es algo que se contagia y que se vive. Porque cuando nuestros hijos nos ven que somos hombres y mujeres de fe, ellos van a decir, no, cuando pasen un momento difícil van a decir, el Dios de mi padre creía en un Dios, clamó a ese Dios y ese Dios siempre respondió. Y mire cómo cambian las generaciones. En la antigüedad se decía el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Ahora nuestros hijos dicen el Dios de quién, de mi papá. Ese Dios que mi papá sirve es un Dios real. Nunca ha faltado el alimento en la mesa. El Dios que mi papá sirve y mi mamá sirve, y que mi papá adora y que mi papá busca y que mi mamá, eso es un Dios que es real, nos cuida, nos prospera, nos ayuda, nos levanta. Eso mismo hicieron, mire, la fe de los hijos se va a consolidar por la fe de nuestros padres. Por eso tenemos que entender que el cristianismo no se trata de yo hoy, se trata de mis generaciones. Y Dios nos viene haciendo mucho énfasis en eso, porque a veces pensamos que esta lucha solamente es nuestra. No, son nuestras generaciones, son alcanzadas a través de cuánto nosotros creamos y cómo nosotros creamos. Y mire acá dice, por la fe, versículo 24,
Cuando Moisés ya era adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón y prefirió ser maltratado junto con el pueblo de Dios antes de que gozar de los deleites temporales del pecado. Versículo 26, pues consideró que sufrir el oprobio de Cristo era una riqueza mayor que los tesoros de egipcios. Y es que su mirada estaba fija en la recompensa. Versículo 31, por la fe. Mire, la única vez que en este texto se habla de algo que alguien hizo en el pasado es de ella. Por la fe, la ramera Rahab no murió junto con los desobedientes, pues había recibido en paz a los espías. Versículo 32. ¿Y qué más puedo decir? Mira, el autor dice, ¿y qué más puedo decir? O sea, yo me podría quedar aquí toda la vida hablando de cada uno de esos hombres de la fe, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Por la fe, por la fe, por la fe, porque el propósito se cumple por la fe que tenemos nosotros en Dios. Solamente esa es la herramienta. ¿Y qué más puedo decir? Tiempo me faltaría para hablar de Gedeón. Recuerdan que una vez hablamos de Gedeón. El tipo le pidió al Señor todas las pruebas del mundo, extrañas, así como las pedimos nosotros, porque nosotros a veces Gedeón si era mero loco, nosotros a veces somos más rayados que Gedeón, ¿sí o no? Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Versículo 33, que por la fe conquistaron reinos, impartieron justicia, alcanzaron promesa, taparon bocas de leones. Versículo 34, apagaron fuegos impetuosos, escaparon del filo de espada, sacaron fuerzas de la flaqueza, llegaron a ser poderosos en batallas y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. ¿Por qué? Por la fe que tú y yo tenemos. No necesitas tener una fe grande, iglesia. No necesitas tener una fe gigante. Tú no necesitas hoy caminar como viendo al invisible, ni como Pedro bajarte de la barca para caminar sobre las aguas. Hoy el que tú estés acá es una muestra de que tienes fe y de que crees que la obra de Dios Él la va a perfeccionar. Y yo quiero hablar de 3 cosas, solo 3. Miren, estoy en promoción. Primera vez en la vida que hablo solo de 3. No son ni 18, ni 24, ni 32. Son solo 3 cosas que yo me doy cuenta que en este texto habla que esos hombres tenían en común. ¿Ustedes quieren aprender eso el día de hoy? Son 3 cosas nomás. Promoción, pagué una, llevé 3. Tenemos presente que el componente especial fue ¿qué? La fe. ¿Cuántas veces lo dice el texto? En cada versículo dice, por la fe, por la fe, por la fe. Hebreos 11 hay aproximadamente 18 personajes diferentes, directamente, pero indirectamente habla absolutamente, creo que de todos los hombres de la Biblia. Y como esto fue escrito en el Nuevo Testamento, aquí no puede hablar ni de Pedro, ni de los 11 discípulos, no puede hablar ni de Pablo, no puede hablar tampoco de los hombres de fe que vemos en el Nuevo Testamento. Pero aquí lo más importante es que entendamos es que con la fe que tú y yo tenemos, con esa porción de fe que Dios ya puso en nosotros, podemos ser héroes de la fe. ¿Quién quiere ser realmente? ¿Quién quiere realmente cambiar nuestras generaciones? Yo anhelo que mis generaciones sean diferentes. Yo anhelo que mi matrimonio sea diferente. Yo anhelo que el ser hijo sea diferente para mi madre. Yo anhelo que nuestra iglesia crezca, no por marketing, sino por un mover del Espíritu diferente, y eso lo mueve la fe. Yo anhelo que el Señor se nos meta en nuestra agenda, nos cambie todo. Yo anhelo que esas pruebas que vengan a nuestras vidas nos hagan avanzar, nos hagan darnos cuenta. Mire, Jesús fue el hombre más inteligente. ¿Usted cuándo vio a Jesús peleando con alguien? Jesús sabía que los fariseos eran necesarios para la obra de Dios, para que la obra de Dios se formara. Jesús entendió que los enemigos aún eran parte del propósito. Jesús entendió que aún dentro de los 12 había uno que lo iba a traicionar y lo amó. Y hasta el último día le dijo, amigo. Jesús nunca perdió el tiempo como nosotros lo perdemos, porque Él tenía claro que había un propósito y el propósito se va a cumplir como sea, con lo bueno, con lo malo, con lo llano y con las lomas. En cada cosa se va a cumplir el propósito. Mire lo que dice primera de Juan 5:4. Dice, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Yo quiero que lo ponga para que tú lo leas.
Primera de Juan 5, 4. Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué dice acá? Nuestra fe. Nuestra fe es la victoria que ha vencido el mundo. Y a veces yo cuando leo esto, yo digo, bueno Señor, entonces acá nosotros podemos hacer lo que queramos y no va a pasar nada porque igual el propósito se va a cumplir. Porque uno dice, pues mire lo que hicieron estos manes y a pesar de eso, no, al revés, iglesia. Esto solo muestra de que a pesar de los errores que nosotros cometemos, a pesar de los miedos que tenemos, a pesar de los tropiezos que tenemos, Dios lo utiliza para que su obra se complete. 3 cosas. Número 1, estos héroes tenían fe en su palabra. Diga, fe en su palabra. Y yo quiero que antes de que sigamos, pienses en algo. ¿Qué te ha dicho Dios a ti? ¿Qué promesas te ha hecho Dios? Y piensa, saca ahí un minuto. Porque a veces los afanes, como nos decía ahorita la pastora Marce, que tenemos en la vida, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que ir a este lugar, ahorita tenemos que llegar a hacer el almuerzo, una cosa y la otra, tenemos una cita, mañana es festivo, ¿qué vamos a hacer? Y tenemos nuestra cabeza llena de un montón de cosas, de afanes, de compromisos, de responsabilidades, y no nos tomamos el tiempo para pensar en la palabra que Dios nos ha dicho a nosotros. Ellos tenían fe en la palabra. Miren a Noé, acá está el ejemplo. Dios le dice a Noé, Noé, tú vas a construir un arca. ¿Cómo así que un arca? ¿Y para qué un arca? Y a veces no entendemos el contexto del tiempo donde Dios le dijo a Noé que construyera el arca. Nunca había llovido. La palabra dice que de la tierra salía un vapor, que era lo que, digamos, en cierta manera permitía que los árboles crecieran y que se dieran los frutos, pero nunca había llovido. Y eso lo pueden leer ustedes, lo pueden estudiar en el libro de Génesis. Nunca había llovido. Y Dios le dice a Noé, Noé, diga un número, te lo ganaste, vas a construir un arca. ¿Cómo así? Es que va a llover. ¿Y qué es llover? Ni siquiera sabía que era llover. Por eso Noé fue burla y su familia fue burla de toda la gente de esa generación y de esa temporada, porque decían, este man está loco. ¿Cómo se le ocurre construir un barco cuando ni siquiera ha llovido nunca en la vida? Ni siquiera ha llovido, eso nunca va a pasar. Pero Noé creyó. Por la fe creyó. ¿Y creen que no tuvo momentos difíciles? Obviamente. Y ustedes, si buscan en la palabra, se van a dar cuenta que no se demoró 8 días construyendo el arca. Fueron años y años y años y años donde Noé, por la fe, caminó en obediencia a Dios, como tú lo has hecho. Nosotros nos hemos dado cuenta, iglesia, y estamos construyendo un arca también, donde nuestra familia y muchas personas van a poder ver lo que Dios hace a través de nuestra vida y nuestra familia. Tú eres el portador de esas noticias extrañas, pero por la fe. Y había una palabra y Dios lo cumplió. Llovió, y cuando empezó a llover y la gente se dio cuenta que estaba lloviendo, ya todos se querían subir al arca, pero no. Aunque les voy a contar una historia. Después del tiempo del arca, cuando ya el arca, digamos, ¿cómo se dice cuando un barco se detiene? Ancló. Dice que lo primero que Noé hizo fue hacer un huerto. Y el tipo se emborrachó. Imagínense, a celebrar, y el tipo se emborrachó. Su hijo lo vio, se burló de él, se burló del nieto, terminó, maldijo al hijo, maldijo al nieto, y cosas malas ocurrieron, sí, pero nunca el propósito cambió. Dios vio. Y claro, en nuestro corazón hay dificultades, hay temores, hay miedos, cometemos errores. Pero aquí en Hebreos 11 no habla de lo malo que él hizo. La historia en Génesis sí habla de la situación, porque cuenta la realidad de lo que era el hombre. Pero aquí en Hebreos 11 dice, por la fe, Noé lo hizo. Porque tenía fe en su palabra. Abraham, Dios le dice, deja tu tierra y tu parentela. Imagínense donde Dios le diga a usted ahorita, agarre con sus chinos y salga sin rumbo. Yo le voy avisando dónde. ¿Quién lo haría? Yo creo que ninguno nos desacomodaríamos. Ninguno. Pero Abraham creyó. Abraham creyó. Abraham creyó. Y Abraham se fue a vivir a Egipto. Aparte de eso, como Sara era muy bonita, le dice a Sara, Sara, mi amor, ¿sabe qué? Usted es muy bonita
y para quitármela a usted me van a matar, vea. Entonces digamos que usted es mi hermana. Abraham mintió, Abraham se fue a vivir donde no tenía que vivir, Abraham tomó a Agar por mujer, después llegó y mandó al hijo, porque él era el hijo de él. Ismael, ¿quién era? Hijo de él, y lo echó. ¿Hizo cosas malas? Sí, pero acá en Hebreos 12 dice, por la fe Abraham alcanzó. Y no estoy diciendo con esto, y vuelvo y digo, que tú hagas lo que quieras y que no va a pasar nada. Estoy diciendo que a pesar de tus errores, Dios va a cumplir ese propósito y tus generaciones van a ver algo diferente. Y el día de mañana se van a acordar más de lo que tú eres por la fe, de lo que tú hiciste, porque eso es lo que hace Dios. Dios empieza a borrar antecedentes, empieza a quitar cosas del pasado, y la gente ya empieza a decir, no, Robert es un hombre de Dios, Albert es un hombre de Dios, Beatriz es una mujer de Dios, Robin es un hombre de Dios, Patri es una mujer de Dios. Y los antecedentes que antes teníamos y lo que hicimos quedaron en el Antiguo Testamento, porque ahorita en el presente, por la fe, somos diferentes. Amén. Josué tenía miedo, pero Dios le dio la victoria. María, por fe en la palabra, a María llegan y le dicen, un ángel, amiga, vas a concebir. Y no conocía a hombre, y la muchacha apenas estaba en los planes para casarse. ¿Cómo le llega a usted al marido a decirle, es que un ángel me dijo que iba a estar en embarazo? ¿Qué ángel, su primo o qué? ¿Ángel Eduardo o qué? ¿Ah? Eso no se lo come cualquiera. Pero ella creyó en la palabra de Dios, y hoy el Salvador del mundo vino a través de esa mujer que creyó por la fe, por la fe. Jesús le dijo a los discípulos, pasen al otro lado. Una palabra de Dios, de Jesús. ¿Qué pasó? Hubo 2 momentos en que se armaron las tormentas más bravas, que los pescadores tenían miedo y decían, no, de esta no salimos. Pero ellos creyeron, y Dios llega a donde ellos, caminando sobre las aguas. Porque si Dios te da una palabra, Él va a hacer que esa palabra sea una realidad. A veces nosotros queremos ayudarle a Dios en la palabra que Él nos da. No, Señor, yo voy a hacer esto para ayudarte, como hizo Abraham y Sara. No, tenemos que ayudarle a Dios. Si Dios te da una palabra, simplemente tu fe es la que va a activar eso. Número 1, recuerda, piensa en las promesas que Dios te ha dado. Número 2, estos seres tenían fe, primero, en su palabra, ¿cierto? Diga, fe en su palabra. Lo segundo, fe en su poder. Porque es que una cosa diferente es yo decirle, vea, es que por ejemplo cuando nosotros mandamos a los muchachos, por ejemplo, cerquita a la estampación hay una tienda donde Lucho, y yo a Lucho, a veces que el flaco llega a entrenar, yo le digo, flaco, vaya donde Lucho y pídale algo para que coma, que enseguida cuando yo salga voy y le pago. ¿Sí o no? ¿Tiene fe en qué? En mi palabra, en el que yo con Lucho no va a haber ningún problema. Imagínense donde llegue él. De hecho nos pasó, la primera vez que él fue donde Lucho no le quiso dar nada, porque no lo conocía. Entonces este man llegó todo confundido, y papá, que me mandaron de ese man, ¿quién es este man? Pero después de que lo conoció, cada vez que él va, no hay ningún problema. Eso mismo hace con Dios con nosotros, fe en su poder. Si Dios te dio una palabra, Él tiene el poder, la capacidad para que esa palabra se cumpla. Si Él te prometió sanidad, por eso yo le decía ahorita, hagamos fiesta en el desierto, porque el tiempo de sanidad llegó. Si Él te prometió libertad, hagamos fiesta en el desierto, porque el tiempo de libertad llegó. Si Él te prometió prosperidad, hagamos fiesta en el desierto, porque el tiempo de prosperidad llegó. Pero ¿qué hace Él antes de entregarnos? El primero, nos capacita y nos amplía la capacidad, nos transforma el carácter para poder recibir. ¿Ustedes creen que el hijo pródigo volvió a pedir al padre la herencia? No. ¿Por qué? Porque él aprendió en el proceso. Muchas veces nosotros no tenemos hoy porque es necesario que aprendamos. Él tiene el poder para hacerlo ya, en este momento, para cambiarlo todo ya. Pero Él está más interesado que simplemente en complacerte, es en formar su carácter en nosotros. Porque ¿qué gana Dios con darnos todo si seguimos siendo los mismos, pensando igual y tomando las mismas decisiones? Entonces ahí nos damos cuenta de que es necesario pasar por esos procesos
para poder ver manifestarse el poder de Dios. Yo te quiero hacer una pregunta a ti. ¿Hasta dónde crees que puede llegar el poder de Dios en tu vida? ¿Hasta dónde? Y nosotros, y gracias por esa sinceridad, Gina, porque nosotros en teoría lo decimos, pero cuando viene una situación, lo dudamos. Nosotros en teoría sabemos que Él tiene el poder para hacer todo. ¿Cuándo? Ya, en este momento, Él puede cambiarlo ya. Pero cuando viene la situación, estamos en el foso de los leones, estamos en el horno de fuego, estamos en la cisterna como José, estamos en la cárcel, estamos en alguna situación, decimos: Señor, ¿dónde estás? ¿Te olvidaste de mí? Y ahí es donde yo pienso que Dios nos empieza a dar claves, hermano. Si Dios prometió algo, Él lo va a cumplir. Y ahí es cuando nosotros tenemos que empezar a cambiar y tener un pensamiento bíblico. ¿Basado en qué? Fe en su palabra. Porque si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Ocurra lo que ocurra, aunque no haya caminos, Él va a abrir caminos. Aunque haya una montaña, Él la va a allanar. Aunque hayan leones que nos quieran devorar, Él va a cerrar la boca de los leones. Aunque nos metan en un horno de fuego, donde eso nos va a quemar, lo único que va a hacer ese fuego es soltar las ataduras con que entramos en el horno. Y no lo hemos entendido, iglesia, porque realmente no tenemos fe en el poder de Dios. Y a veces creemos en la palabra, y esa palabra nos sostiene, pero cuando viene la situación difícil, que es donde se manifiesta el poder de Dios, ahí es donde nosotros dudamos, iglesia. Y esto no se trata de que ellos tuvieron o fe en la palabra o fe en el poder, o como vamos a ver ahorita, fe en su favor. Se trata de que tenemos que tener la combinación de las tres. Si creemos en su palabra, creemos también en su poder y creemos también en el favor de Él. No podemos creer simplemente en una cosa y no creer en lo otro. Por eso Dios nos está transformando. Hermano, yo se lo digo, yo tengo, no sé si se pueden decir temporadas. Sí, temporadas se puede decir. Uy, que la fe mía sí está, pero no, me toca mirar a ver dónde quedó. Hijo de madre, ¿dónde se me quedó la fe? Y yo le digo a mi esposa: mi amor, esto me está quedando grande, siento que no puedo, siento que no soy capaz. Marce me dice: recuerda lo que Dios te dijo. Y cuando tú empieces a tener dudas del poder de Dios, recuerda la palabra de Dios y recuerda cada una de las cosas que Él ha hecho por nosotros. La palabra dice, el salmista dice: no olvides ninguno de sus beneficios. Pero nosotros en el momento de crisis nos olvidamos de lo que Él ya hizo por nosotros. Fe en su poder. ¿Hasta dónde crees que puede llegar el poder de Dios en tu vida? ¿Tu problema es más grande o el poder de Dios es mayor? En teoría es muy fácil. Otra pregunta: ¿qué tan poderoso crees que es Dios? ¿Que lo pueda hacer más fácil en otros o que realmente lo pueda hacer en mí? Porque muchas veces vemos lo que Dios hace en los otros y decimos: wow, ¿por qué eso no me pasó a mí? ¿Cierto que sí? Porque pasan como esas bendiciones por aquí, ¡fum!, y otra por aquí, ¡fum!, ¡fum!, y uno como queriendo agarrarla, y eso, ¿para dónde fue? Eso no era para mí. Dios te está procesando para poder promoverte, porque Él tiene el poder de que si te dio una palabra, Él lo va a hacer en tu vida. Lo va a hacer en tu vida. Lo va a hacer en tu vida. Daniel creyó que Dios tenía el poder para librarlo de los leones. ¿Lo libró? Y saben, me acuerdo que una vez Marce predicó acerca del foso del horno de fuego. ¿Y si no qué? ¿Sabe qué, rey Nabucodonosor? Hágale, amárrenos y métanos, porque Dios es Dios. Y tal vez, miren la cita bíblica que decía, creo que es en Hebreos 11, creo que es el versículo 17, cuando decía que Abraham, por la fe Abraham confió que Dios tenía el poder para levantar a su hijo aún desde los muertos. El poder. Sarat, Mesad, Abednego, Dios tenía el poder. Gedeón, ¿cómo vencieron los Gedeón a los amalecitas? ¿Ustedes se acuerdan? Con trompetas y con una lámpara. ¿Cuántos eran? 300 peludos. ¿Y el otro ejército eran cuántos? Como 10,000. Dios tiene el poder, iglesia. Dios tiene el poder. Mire, yo copié algo acá. Dios tiene el poder para dar esfuerzo al cansado y multiplicar las fuerzas al que no tiene ninguna. Dios tiene poder para sanarte,
por sus llagas, porque la palabra dice, por sus llagas sano soy. Dios tiene poder para terminar y perfeccionar la obra que comenzó en tu vida. Dios tiene el poder, mire lo que dice el texto en Filipenses 4:19, para suplir todo lo que nos falte conforme a sus riquezas. Dios tiene el poder para que tú y tu casa sirvan al Señor. Dios tiene el poder para que tú seas salvo y también tu casa. Dios tiene el poder para no dejarte ni desampararte, como dice Hebreos 13:5. Dios tiene el poder para que aunque andes por valle de sombra y de muerte, no tengas temor. Dios tiene el poder. Dios tiene el poder para que todo podamos decir que todo lo que puedo en Cristo me fortalece. Dios tiene poder para que ninguna arma forjada prospere contra ti. Dios tiene poder para responderte cuando clamas a Él. Dios siempre tiene el poder. Y yo quiero que pensemos en un momento, Dios cuántas veces se ha manifestado en tu vida. Pensemos en ayer, pensemos en antier, pensemos en hoy. Si no estamos vivos realmente por el poder de Dios y por la gracia de Dios, pensemos en eso. A veces estamos, mire, yo en estos días escuché un podcast, porque desde que empezamos Revive al Día, ya me volví podcastista, escuchando varios podcasts, y decía de que realmente nosotros no le damos descanso a nuestro cerebro. Nosotros estamos aquí, pero no estamos acá. A veces estamos en casa y no estamos en casa. Estamos en la mesa y no estamos en la mesa. Tenemos tantas cosas incompletas, inconclusas, cosas pendientes que no nos dejan disfrutar el momento de hoy. Y cuando nosotros llegamos y hacemos un pare y podemos pensar en lo que Dios ha hecho, en cómo lo ha hecho. Hermano, cuántas cosas sobrenaturales a Dios ha hecho en nuestras vidas. Mire, yo le puedo entregar el micrófono a cada uno de ustedes y usted me puede contar algo que Dios ha hecho, que a mí no me ha pasado y que yo creería que sería imposible que me pasara, pero a usted le pasó. ¿Es verdad o es mentiras? Ese es el poder de Dios y se manifiesta de maneras diferentes. Dios ha hecho milagros en tu vida de una manera diferente a la mía, en tu vida de una manera diferente. Tú lo has visto diferente, cada uno lo vemos diferente. ¿Por qué? Porque cada uno tenemos una palabra diferente y conforme a esa palabra que Dios nos dio, Él va a actuar en su poder para que esa palabra se cumpla. Pero también, aparte del poder, hemos visto tratos diferentes. Porque yo te pregunto, iglesia, ¿cuántos éramos muy mal geniados, más de lo que somos? ¿Qué es más fácil? ¿Que nos llegue una platica o transformar el carácter de cómo éramos? Hay más poder en la transformación de nuestras vidas que en cualquier cosa que estemos esperando de afuera. Y creemos y seguimos esperando más en cosas externas cuando Dios está haciendo una obra desde el interior hacia el exterior, porque Él se ocupa más de eso. Y para terminar, estos héroes de la fe tenían fe entonces en su palabra, en su poder, y lo tercero es en su favor. ¿Y qué es favor? Yo quiero definir favor. Favor es gracia, ayuda, aceptación y bondad de Dios sobre una persona aun cuando no la merece. ¿Cuántos hemos creído que no merecemos las bendiciones de Dios? ¿Cuántos? A ver, levantemos la mano. Yo en muchos momentos de mi vida, aunque tengo la teoría, aunque he escudriñado las escrituras, aunque sé que la palabra dice que es por gracia, muchas veces creo que no soy digno de recibir las bendiciones de Dios. Y el no entender y no tener fe en el favor de Dios, estamos limitando a lo que Dios puede hacer en nosotros. Porque decimos, no lo hagas en mí, porque yo no te voy a dar resultado. Y resulta que Dios ya sabe que tú vas a dar resultado. Dios ya sabe que tú vas a ser ese David. Dios ya sabe que tú vas a ser ese Gedeón. Dios ya sabe que tú vas a ser esa Sara. Dios ya sabe que tú vas a ser cada uno de esos hombres y héroes de la fe. Es cuando Dios te da la oportunidad que no merecías. Mire esto, permítame le leo esto. Te restaura cuando debías de haber sido destruido. Te levanta cuando otros te han descartado. Y decide usar tu vida aún con los errores que tenemos y con los miedos que manejamos. Muchos tienen la fe en la palabra de Dios, sí. Creemos que Dios lo puede hacer, que Dios creó los cielos y la tierra. Tienen la fe en el poder de Dios, pero no tienen la fe en el favor de Dios. Recuerda, iglesia, que el favor no se gana,
El favor simplemente se recibe. Tú no tienes que ganarte el favor de Dios. No es algo que tú hagas ni cómo lo hagas. Simplemente tienes que abrir tus manos y recibir el favor de Dios, porque es un regalo inmerecido. Esa es la mejor definición. Gracia y favor es un regalo inmerecido. El favor de Dios es más grande que el pasado del hombre. Muchos creemos más en el pasado, en el pecado, que en la misericordia de Dios. Señor, yo fui esto, yo hice esto, yo viví de esta manera. De verdad, yo creo que tú te equivocaste. Y a veces mire, yo les voy a contar algo. A veces cuando llegaban esas palabras proféticas, en esos tiempos de oscuridad que vivimos como matrimonio, yo le decía, Señor, esta palabra no era para mí, esta palabra era para el de lado. O sea, Señor, ¿que tú no has visto lo que yo hice? Sí, claro, Él siempre ve lo que tú haces. De hecho, te voy a decir algo, y la palabra lo dice, Él sabe incluso lo que tú piensas. Y a pesar de eso, Él sabe por qué te llamó y por qué te escogió. Tú lo vas a lograr, iglesia. Todos ellos fallaron, se cayeron, cometieron errores, dejaron que la carne los dominara, tomaron malas decisiones, mataron, mintieron. Pero la Biblia dice que las misericordias de Dios son nuevas. ¿Cuándo? Cada 8 días, cada mes, cada año, o cada vez que usted y yo hagamos algo bueno. Las misericordias de Dios se renuevan cada día, se renuevan cada día. Y hay personas aquí, como yo, estamos atrapados y encarcelados en errores del pasado. ¿Cuántos tenemos errores del pasado? Hoy va a ser el día en que los vamos a dejar. No es casualidad el mover que hubo al inicio de este tiempo. No es casualidad. Hoy vamos a dejar las heridas. Hoy vamos a dejar los errores. Hoy vamos a dejar esos pecados. Hoy vamos a dejar, como dice la palabra en el capítulo que sigue después de esto, despojarte de todo peso y pecado que no nos deja seguir y avanzar en el camino de fe. Hoy lo vamos a dejar en este lugar. Cuando debemos entender que Dios puede tomar tus pecados, limpiarte, echarlos al fondo del mar y no tener más memoria de ellos. Si no fuera por Dios no estuviéramos aquí. Tenemos unos expedientes que Dios ya no tiene. Mira, esto es como, no sé, yo sé que de pronto hablar de esto es triste, pero una vez se quemaron unos expedientes en el Palacio de Gobierno. De eso no hay rastro, de eso no hay evidencia, de eso no hay nada, nada. Eso mismo hace Dios con cada uno de los expedientes de nosotros. Hermano, mira, ni siquiera Dios se acuerda de lo que pasó ahorita. Porque si tú te pusiste a cuenta con Él, ya lo que pasó. Porque Él quiere seguir perfeccionando su obra en ti. Amén. Yo quiero que te pongas sobre tus pies. Amor, apaga allí la luz, por favor. Iglesia, hay un verdadero héroe detrás de cada héroe de la fe, y es Dios. La gente va a poder ver esa obra perfeccionada y no lo va a entender. No lo va a poder entender. No van a saber cómo tú llegaste a donde estás. No van a poder entender si no había futuro para esa persona. ¿Por qué Dios lo prosperó? ¿Por qué Dios lo levantó? ¿Por qué tiene un matrimonio? ¿Por qué tiene unos hijos? No lo van a poder entender. De hecho, nosotros mismos ni lo entendemos. Pero recuerda que el favor no se merece, se recibe. Yo te quiero invitar allí a que tú te metas con Él. Hagamos ese ejercicio, breguemos a olvidarnos de lo que hay que hacer ahorita, de lo que está mañana, y métete solamente con Él. Él quiere hoy recibir cada una de esas situaciones para que tú puedas tener fe en su palabra, fe en su poder y fe en su favor. Padre, mira nuestras vidas en esta mañana. Nosotros queremos mirarnos al espejo, Señor, y poder mirarte a ti. Pero hay heridas, hay pasado, hay pecado. No entendemos tu favor. A veces dudamos de tu poder. Y hoy queremos, Señor, en este lugar dejar cada una de esas situaciones. No queremos más seguir avanzando ni con pecado ni con peso.
Queremos avanzar libres de todo esto para poder caminar en tu propósito. Padre, aquí hay predicadores, iglesia, aquí hay pastores, aquí hay profetas, aquí hay hombres que saben que imponiendo la mano sobre el enfermo va a haber sanidad. Acá hay hombres y mujeres que muchas veces en oración han estado orando y vienen lenguas extrañas y no lo pueden comprender y se detienen. Acá hay hombres y mujeres que tienen claro cuál es el propósito. Usted sigue viendo cosas que usted no entiende ni siquiera por qué las ve. Usted ve cosas grandes, panoramas grandes, proyectos grandes. Usted incluso ve a personas sanas. Usted incluso ha visto muertos levantarse. Eso simplemente Dios lo ha puesto porque es un propósito en su vida. Padre, tú a través del profeta nos hablaste de que venían tiempos diferentes y hoy no es una casualidad. Hoy, Señor, como iglesia entregamos cada obstáculo, Señor, que nosotros mismos nos estamos poniendo. Hoy como iglesia, Señor, entregamos cada uno de esos pecados pasados, porque ya nosotros no caminamos en el pasado ni vivimos en el pecado. Nosotros hoy somos diferentes porque tu sangre nos ha transformado, Señor. Hoy entregamos la culpa, Señor, de nuestros errores en el nombre de Jesús. Hoy, Señor, es un día nuevo, es un día diferente, donde tú vas a hacer, Señor, y traer cambio, transformación, renovación, Señor, de nuestra mente y nuestro entendimiento, para que podamos tener fe en tu palabra, fe en tu poder y fe en tu favor. Poderoso Dios, cuánto necesitábamos, Señor, de esta vacuna de la fe, Señor. Padre, cuánto necesitábamos, Santo de Israel, que viniese una inyección tuya, Señor, a través de tu palabra, a través de tu unción, Señor. Padre, muchos de nosotros, Señor, agonizábamos, Padre, porque decíamos: es que no lo siento, es que no lo veo, es que no lo hallo. Pero hoy le ha placido a tu Espíritu, Señor, venir a inyectarnos esa doble porción tuya, Señor. Y todo varón y toda varona de los que están recibiendo esta palabra, Padre, han recibido doble porción, Señor, porque irán y orarán por enfermos y estos sanarán, Señor. Irán y orarán por aquellos que están siendo perturbados en su salud mental y serán sanos, Señor. Irán y orarán por aquellos que tienen perturbación espiritual y tú, Santo de Israel, los liberarás, Señor. Por eso en este momento, Espíritu Santo, cuando tú estás derramando, Señor, esa doble porción de tu Espíritu, Padre, cada uno de tus hijos aquí presentes, Señor, te decimos, Padre, si tú estás conmigo, ¿quién contra mí, Señor? Hasta hoy tuve miedo, Señor. Hasta hoy, Padre, tuve temor y desconfianza, Señor, porque hoy estoy convencido una vez más, Señor, que tú, Padre Creador, viniste a darme vida y vida en abundancia, Señor, y que todo lo que yo te pida y que todo lo que yo haga en tu nombre, Señor, conforme a tu voluntad, así se hará, Padre. Así, Padre Creador, tú vienes, Señor, en esta hora, Padre. Toma a cada uno, Señor, de los aquí presentes y de los que están oyendo esta palabra, Señor. Tómalo en este momento, Padre. Inyéctale, Padre. Inyéctale, Señor, esa doble porción de tu Espíritu. Recibe, 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 porque el primer milagro que verás es el tuyo. El tuyo. Lo que Dios tenía preparado hoy para ti. Y ahora te podrás mirar al espejo
y mirarás una imagen transformada por el Espíritu Santo. Adórale, adórale. Quien venció en la cruz, fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó y por su sangre, sus heridas nos salvó. Nada es difícil para Dios. Dile, todo es posible. Todo es posible que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Hoy las puertas se abren, Espíritu Santo, para todos aquellos que habían bajado las manos, para todos aquellos, Señor, que habían perdido la confianza, Señor, que te decían, no te veo, Señor. Hoy, Padre, tú abres esa puerta que no se quería abrir, Señor. Hoy, Señor, derramas, Padre, sobre tu pueblo, tus hijos, tus hijas, Señor. Y gracias, porque a cada uno tú, Señor, le entregarás, Señor, de la abundancia tuya. A cada uno entregarás conforme su fe, Señor, conforme su fe. Recibe ahora, recibe ahora. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. O sea, iglesia, dile fuerte, nada es difícil, nada es difícil para Dios. Todo es posible de creer. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Padre, te damos gracias, Señor. Padre, cada uno de nosotros, cada uno de tu iglesia, hay una palabra sobre ellos, Dios. Todos tenemos una palabra dada por ti, Dios. Y hoy, Señor, delante de ti reconocemos, Dios, que hemos fallado, Señor, porque la culpa, el pasado, Señor, no nos ha permitido tener fe también en tu favor, Dios. Y no se trata, iglesia, de que somos merecedores. No se trata de que somos buenos. No se trata de eso. Se trata de que Dios es bueno. Se trata de que Dios es poderoso. Se trata de que hay un propósito para nuestras vidas. Se trata de que no seamos simplemente dignos, sino que se trata de que puedes recibir lo que Él tiene para nosotros. Yo te pido, Señor, que esa palabra que está sobre cada uno de ellos los inquiete, Señor, en el nombre de Jesús. Cada uno de esos llamados que hay sobre sus vidas, ministeriales, familiares, de salud, de prosperidad, cada uno de esos llamados sea una realidad, Dios, y que ellos caminen sabiendo que hay un Dios que los mira y que los escogió para un propósito. Porque cuando la gente te mire, se va a dar cuenta de que no fuiste tú, de que no fueron tus capacidades, sino que fue Dios a través de tu vida. Y eso es evangelizar, mostrarle a otros, miren, aquí están mis llagas, mis heridas, pero Dios lo hizo. Iglesia, te bendigo y le pido a Dios que esa palabra que está sobre tu vida sea una realidad hoy, mañana y por siempre, y que ese propósito se pueda cumplir. Que esta semana sea una semana donde muestres a Cristo y el llamado que Él te hizo, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, nos vemos el jueves. Revive el día. Amén. Bendiciones.